revelada la sorprendente historia de la abuelita que transformó 1,000 vidas con su increíble FE en un pueblito en México, donde la pobreza se siente en cada rincón, vive doña Carmen, una abuelita de 70 años con el corazón más grande que la sierra que rodea su hogar. Su casita, llena de flores que brillan bajo el sol, también está adornada con retratos de sus seres queridos. Cada vez que alguien llama a su puerta, ella siempre sonríe y de inmediato abre su hogar. Bienvenidos, mis preciosos, sonríe, ofreciendo chocolate caliente y un abrazo cálido, capaz de derretir hasta el más duro de los corazones. Su fe inquebrantable y su deseo de ayudar se han vuelto un faro de esperanza en un mundo que parece olvidarse de los abrazos y la bondad. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo se ve alterada cuando el gobierno local decide recortar fondos a la escuela. Los murmuros en el aire son intensos y la tensión comienza a establecerse entre los padres y las autoridades. Alex, su nieto, siente que su momento de huir a la ciudad se acerca. Sueña con un futuro brillante donde las oportunidades sean suyas. Pero con cada palabra que le dirige doña Carmen, el eco de sus enseñanzas resuena en su mente. El verdadero éxito está en cuidar la familia y la dignidad del trabajo. El amor y los valores que Carmen le inculcó chocan con sus ambiciones, creando una tormenta interna en su joven corazón. Esa tarde, mientras la luz del sol comienza a ocultarse y el aroma a tortilla recién hecha inunda el aire, doña Carmen siente que es hora de actuar. Decide organizar un evento comunitario para recaudar fondos para la escuela. No solo se trata de dinero, se trata de unir al pueblo para luchar juntos por el futuro de nuestros niños, les dice. La invitación corre de boca en boca, como un susurro en un salón lleno de esperanza. La emoción es palpable. Una vez más, doña Carmen se convierte en el pilar que todos necesitan. Sin embargo, el gran día trae consigo un despliegue de emociones y tensiones. Al reencontrarse, viejas rencillas emergen, heridas que nunca sanaron. Los murmullos crecen, y el aire se corta de tensión. Pero Carmen, con el corazón latiendo fuerte, recuerda sus propias luchas y se arma de valor. «Vamos, amigos. Es hora de sanar», grita, dirigiéndose a la multitud. Solo ella podría conmover hasta a los más rencorosos. Justo cuando todo parecía mejorando, la noticia de la enfermedad de un querido amigo llega a sus oídos. Las lágrimas asoman a los ojos de Carmen, pero su fe sigue firme. Solo con amor se pueden superar esos momentos oscuros. Y de repente, un antiguo secreto familiar revela que podría cambiar el rumbo de la comunidad. En mitad del clamor, Carmen se da cuenta de que su fe será probada como nunca antes. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las emociones se encuentran en conflicto, la desesperanza y la lucha por un bien mayor representan un poderoso dilema. ¿Logrará doña Carmen unir a la comunidad en un lazo de amor y reconciliación? ¿Podrán Alex y los demás salir de la oscuridad hacia la luz que Carmen ha soñado? El futuro es incierto, pero una cosa es clara, en las manos de Carmen yace la oportunidad de cambiar no solo vidas, sino también corazones rotos, y esa es la mayor fuerza que todos necesitan para seguir adelante. La tarde del evento llegó y la plaza del pueblo se llenó de luces parpadeantes y risas nerviosas. La atmósfera vibraba con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Familias enteras se habían reunido, pero también estaban los rostros sombríos de quienes se habían sentido marginados durante mucho tiempo. Doña Carmen, con su vestido colorido y su cabello plateado, estaba en el centro de todo, observando el bullicio con la esperanza de que su idea realmente pudiera traer a la comunidad junta. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó a don Luis, quien había sido su amigo cercano en la juventud, pero que en el presente lo veía como un extraño. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Recordó aquel día en que discutieron ferozmente acerca de la dirección que debía tomar la comunidad. Ella había defendido la importancia de la educación y él, la necesidad de brindar atención inmediata a las familias más necesitadas. Quizás es hora de encontrar un camino juntos, pensó Carmen mientras se acercaba a él, el corazón latiendo con fuerza. Se sintió nerviosa, pero el amor por su comunidad superó el miedo. Don Luis, necesitamos tu ayuda.
Esta escuela necesita de todos nosotros más que nunca. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Después de lo que pareció una eternidad, don Luis, con su expresión endurecida, dejó escapar un suspiro. Carmen, he estado en desacuerdo contigo, pero quizás hoy debamos dejar las diferencias atrás, dijo, su voz cargada de emoción. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. La reconciliación, aunque pequeña, era un rayo de luz en la oscuridad. A medida que la noche caía, el evento comenzó a levantarse por sí mismo. Comidas deliciosas llenaban mesas, mientras los niños corrían alrededor, riendo y jugando. La música tradicional comenzó a sonar, y una abuela del pueblo sacó su guitarra, uniendo a todos en una melodía conocida. Carmen, viéndolos danzar, sintió que la esperanza renacía. Pero en medio de la diversión, el rostro de su amigo enfermo se desdibujaba en su mente. La alegría fue palpable, pero la sombra de su sufrimiento le recordaba que algunas luchas no eran tan fáciles de afrontar. Una lágrima rodó por su mejilla mientras ofrecía un trozo de pan a uno de los niños que se acercó, preguntando si podía tener más. Los rostros alegres contrastaban con su intranquilidad. En su interior, la pregunta persistía, ¿era suficiente solo estar juntos? ¿O habría más por descubrir? Al cerrar los ojos por un instante, Carmen recordó el antiguo secreto familiar que había surgido en el clamor de esa tarde. La voz de su madre resonaba en su mente, las raíces de una familia son profundas, y muchas veces, su fuerza reside en la verdad que nunca se ha contado. Mientras la música y el bullicio llenaban la plaza, una sensación de urgencia la invadía. Tenía que hablar. Era su oportunidad para unir no solo a su pueblo, sino también a las partes fragmentadas de su propio corazón. Amigos, tengo algo que compartir, comenzó a decir, su voz entrelazada con la melodía del lugar. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el sonido del silencio cubrió el lugar y la mirada preocupada de Alex la atrapó. En sus ojos, Carmen pudo ver una advertencia, un presagio de que algo aún más profundo estaba por revelarse. ¿Logrará Carmen encontrar la fortaleza para desvelar el secreto que podría cambiar sus vidas para siempre? ¿Será suficiente para sanar las heridas que el tiempo ha dejado en el pueblo? El aire estaba cargado de expectativa, al parecer, la noche apenas comenzaba. El silencio se convirtió en un eco que reverberaba en el pecho de Carmen. Todos los ojos estaban fijos en ella, llenos de expectativa y curiosidad. Ella sentía el peso de sus miradas, como si cada par de ojos fuese una mano que la empujara hacia adelante. ¿Qué debería decir? La verdad que había guardado durante tanto tiempo parecía más pesada que nunca, pero su corazón latía con la fuerza que solo surge en momentos de revelación. Tomó aire y sonrió, aunque las lágrimas aún brillaban en sus ojos. Lo que quiero compartir con ustedes es... Su voz tembló un instante, pero su resolución creció. Es la historia de nuestra familia, una historia de lucha y esperanza, que me ha llevado a estar aquí esta noche. Y es la historia de alguien que, sin saberlo, transformó tantas vidas como las estrellas en el cielo. Una de ellas, la mía. Las luces de la plaza brillaban y las notitas de esa revelación tomaron forma. Carmen recordó el rostro de su madre, la manera en que siempre se iluminaba al contar las historias de su abuela. Ella tenía una fe inquebrantable y un corazón enorme. Siempre decía que una comunidad se construye con amor y verdad, y que esas son las raíces que nunca se deben olvidar. Mientras hablaba, su voz crecía en pasión. Mi abuela llegó a este pueblo en tiempos difíciles. Pero no solo trajo su hogar, trajo su fe, su esperanza. Hay algo que nunca entendí hasta ahora, su dedicación no solo fue hacia su familia, sino hacia todos nosotros. Su historia con las familias del pueblo, sus sacrificios, y, sí, hasta sus fracasos, fueron lecciones que nos dejaron un legado vital. Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud, sentimientos de reconocimiento y conexión chisporroteando en el aire. Carmen continuó, describiendo cómo su abuela había inspirado a tantos a trabajar juntos, a cuidar unos de otros. Fue ella quien organizó las primeras comidas comunitarias, quien enseñó a leer a los niños y a soñar sin miedo. Nos enseñó a luchar por la educación y a nunca rendirnos. La música había cesado, y una atmósfera casi reverente llenaba la plaza. Carmen sintió que sus palabras estaban alcanzando, cada vez más, la fibra sensible de cada corazón presente. Pero también hay otra historia, una que guardé muy dentro por miedo. Hay cosas que no comprendía completamente, y cada día que pasaba iba olvidando el dolor que estas historias traen. Una mirada furtiva cruzó entre Alex y don Luis, un intercambio como si compartieran un secreto no dicho.
El clima tenso de la plaza, antes lleno de alegría, se tornó en expectativa. Esta es la parte más difícil, Carmen admitió, su voz temblando de nuevo. Mi abuela tuvo que renunciar a algo, a un lugar que nunca pudo recuperar. A veces, pensé que ella traía más tristeza que felicidad. Pero aquí está la verdad, esas heridas nunca son fáciles de compartir. Carmen sintió como su pecho se contraía, como las palabras se amontonaban, tomando la forma de lágrimas que estallaban. Hay algo que siempre temí contarles. Algo que podría cambiarlo todo para nosotros. La fe de mi abuela y su sacrificio venían con un precio que ella nunca reveló. Pero yo sé lo que es, y en esta noche, mientras todos estamos aquí unidos, no puedo dejar de pensar en la importancia de hablar la verdad. El murmullo se apoderó de la plaza nuevamente, pero esta vez, se sentía como un susurro de angustia. Las vibrantes risas de antes se habían convertido en interrogantes. ¿Qué verdad era esa que podía cambiarlo todo? Mientras la luna comenzaba a subir en el cielo estrellado, el secreto que Carmen había llevado tanto tiempo oculto estaba a punto de ser revelado. ¿Sería este el momento que transformara verdaderamente a la comunidad, o el inicio de un dolor que muchos desearían seguir ocultando? La noche prometía más de lo que nadie esperaba. Carmen respiró profundamente, sintiendo que el aire fresco de la noche acariciaba su rostro. Era ahora o nunca. Con cada latido de su corazón, se preguntaba si podía revelar el profundo secreto que había mantenido en lo más profundo de su ser. Se pasó la lengua por los labios, aún temblorosos, y continuó. Lo que mi abuela no decía, lo que escondía, era su pasado, su historia en la tierra que dejó atrás. Comenzó, sintiendo una oleada de angustia mezclada con liberación al pronunciar aquellas palabras. Ella vivió momentos de adversidad que no puedo ni imaginar. A lo largo de su vida, mi abuela tomó decisiones que la llevaron a perder a su primer amor. Un amor que marcó para siempre su corazón y el de nuestra familia. La multitud contuvo la respiración. El murmullo se desvaneció en un silencio helado mientras Carmen relataba la historia de una vida desgarradora, llena de sacrificios. Esa pérdida, esa separación, fue como un eco que resonó en nuestras vidas. La culpa, la tristeza, eran sombras que la acompañaban siempre, pero que ella nunca dejó que nos alcanzara. Una lágrima se deslizó por su mejilla, un símbolo de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Recordó a su abuela, sonriendo a los niños incluso cuando el dolor le pesaba en el alma. Ella construyó un hogar para todos nosotros, pero también había paredes invisibles que había levantado para proteger nuestro corazón de su tristeza. Carmen notó las expresiones de los presentes, muchos de ellos asintiendo en silencio, conectando las palabras que surgían de sus labios con sus propias historias de sufrimiento y resiliencia. Con el tiempo, mi abuela encontró en su fe la fortaleza para sobrellevar esa carga. Como una madre que cierra los ojos para proteger a sus hijos de las tormentas, ella nos escondió la verdad. Pero su sacrificio la dejó marcada, y a nosotros, con una herida que nunca entendimos del todo. El viento sopló suavemente, agitando el cabello de Carmen, mientras sus palabras se convertían en un río de emociones. Y aquí está la revelación que he guardado, esa fe que nos unió, esa devoción por la comunidad, también llevó a mi abuela a hacer un trato con sus propias esperanzas. Ella sacrificó su oportunidad de retorno, su sueño de reconciliación, a cambio de nuestro bienestar. Las reacciones comenzaron a fluir, miradas llevadas por la sorpresa y el entendimiento compartido. Carmen sintió que el peso de su verdad se aligeraba ante sus ojos. Esos sacrificios fueron fundamentales para que esta comunidad floreciera. Pero el costo fue alto, mis raíces estaban entrelazadas con secretos que nunca debieron ser guardados. Por eso estoy aquí, frente a ustedes, pidiendo que juntos enfrentemos la verdad. El murmullo resurgió, una mezcla de preocupación y curiosidad. La ansiedad se hacía palpable en el aire. Mi abuela siempre nos enseñó que no hay mayor fuerza que la verdad, y hoy quiero honrarla compartiendo esta historia no solo para liberarme, sino para que podamos sanar como comunidad. Sin embargo, en medio de la revelación, una sombra de duda apareció en su corazón. ¿Cómo recibirían este nuevo conocimiento? ¿Serían capaces de aceptar el pasado que cargaba la verdad? Se miraron entre ellos, en busca de respuestas. Lo que quiero implorarles con todo mi ser es que abramos nuestros corazones a la historia de mi abuela, Carmen susurró con fervor. Porque hay cosas que debemos aprender de sus sacrificios, y no podemos permitir que ese legado de amor y dolor se pierda en el tiempo. La noche parecía hacerse más intensa. Mientras la luna iluminaba la plaza,
Carmen sintió que toda la comunidad se unía en un eco de esperanza y expectativa. Y entonces, una voz rompió el silencio. Era don Luis, su rostro arrugado pero decidido. Carmen, si hay una verdad que cambie todo, debemos conocerla. Pero, ¿qué sucede si esa verdad también altera nuestra historia, nuestra comunidad? Las palabras de don Luis quedaron flotando en el aire, un desafío que resonaba con fuerza. Carmen miró hacia la multitud, viendo los rostros familiares, y sintió como si el destino de todos estuviera entrelazado con el suyo. ¿Podrían aceptar la verdad que su abuela había ocultado? ¿La comunidad podría unirse para enfrentarla? El frío de la noche se mezcló con un sudor cálido en su frente, era el momento decisivo. Mientras su corazón latía con fuerza, Carmen se dio cuenta de que la historia aún no había terminado. Había una verdad que se requería descubrir, y el futuro de todos dependía de ello. Carmen sintió que el aire se llevaba sus palabras, pero también el miedo que la mantenía atada. Las miradas expectantes la empujaban hacia adelante, y en un instante, supo que no podía dar marcha atrás. Aunque la verdad tenía el poder de cambiarlo todo, el tiempo de contestaciones había llegado. Don Luis, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. La verdad que cargamos no nos destruirá, al contrario, nos puede unir de maneras que nunca imaginamos. Mantuvo la mirada fija en el anciano, tratando de percibir cada destello de comprensión en su rostro. Mi abuela no solo escondió el dolor, también encerró en su historia un legado de amor y esperanza. Una emocionada murmullo se elevó entre la multitud, como si el eco de sus palabras comenzara a hacer eco en los corazones de los presentes. Se podía sentir la tensión mientras todos absorbían lentamente la promesa de sus palabras. Ella dejó atrás la tierra que la vio nacer, pero jamás olvidó a quienes la amaban, continuó Carmen. Y nunca dejó de luchar por nosotros, hasta el último día. Sin embargo, esa lucha la llenó de soledad, de silencios demasiado pesados. Carmen sintió que sus piernas temblaban, pero se mantenía en pie, sostenida por la verdad. El trato que hizo con sus esperanzas, con sus sueños de volver, fue uno de los mayores sacrificios que he conocido. Yo quiero honrar eso, quiero que ustedes también lo hagan. Miró a los ojos de su comunidad, buscando reflejos de entendimiento, esperando que su conexión con la historia de su abuela resonara con cada uno. Justo entonces, Estela, una madre de la comunidad que había estado escuchando atentamente, levantó la mano. ¿Y si esa verdad nos duele?, preguntó, con el temor reflejado en su voz. ¿Y si al abrir esas puertas nos perdemos en el pasado, en las lamentaciones? Las palabras de Estela golpearon a Carmen como una ola fría. La verdad a veces dolía, eso lo sabía. Pero también había dulzura en el recuerdo, una posibilidad de transformación. Es posible que nos duela, reconoció con sinceridad. Pero el dolor puede ser el primer paso hacia la sanación. Abrazar la historia de nuestra abuela y reconocer su valentía puede liberarnos de las sombras que hemos llevado por demasiado tiempo. Las miradas entre la multitud comenzaron a cambiar. Algunos se asintieron, llevando los ojos a sus recuerdos y a sus propias historias ocultas. Carmen sintió que, poco a poco, se iba formando un espacio en el que la verdad empezaba a florecer. El amor y la resiliencia de mi abuela son una herencia que no podemos olvidar, agregó ella, mientras su voz crecía en fuerza. Si podemos hablar de lo que ella vivió, quizás podamos empezar a romper las cadenas que nos han mantenido atrapados en el miedo. Con cada palabra, se sentía más liviana, como si el peso de generaciones se estuviera disipando en el aire. Sin embargo, su corazón seguía latiendo fuerte, con una pregunta latente en su mente. Pero, ¿qué hacemos después de descubrir la verdad?, dijo una joven desde el fondo, su voz llena de inquietud. ¿Estamos listos para enfrentar lo que eso puede significar para nuestras vidas? Esa inquietud apenas asentó. Cuando la comunidad habló de manera auténtica en un mismo compás, podía percibir que estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa. Sin embargo, el miedo era un aliado incómodo. Carmen miró a su alrededor, buscando los ojos de cada persona. Debemos decidir juntos, dijo, la resolución renovada reina. Ser una comunidad significa que enfrentamos el pasado y el futuro de la mano. Si ese pasado tiene secretos que desvelar, hagámoslo juntos. La noche se llenó de murmullos, de interacciones, de corazones que empezaban a entrelazarse en la comprensión de que la verdad podría ser tanto un desafío como una bendición. Y mientras se producía ese aire de renovación, el sonido de pasos rápidos resonó en la plaza. Carmen se volvió,
solo para ver a Clara, una amiga cercana, acercándose con un rostro pálido. Carmen. Tienes que escuchar esto. Gritó, apenas segando el camino. Carmen. Sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué nueva verdad traía Clara? Lo que fuera, prometía ser igual de impactante que lo que acababa de desenterrar. Mientras la multitud se movía para escuchar mejor, una sensación inquietante se apoderó de Carmen. Sabía que aquello podría cambiar el rumbo de todo lo que habían comenzado a entender. ¿Qué pasó?, preguntó, casi incapaz de contener su ansiedad por los secretos que aún quedaban por desvelar. Clara respiró profundamente, y con los ojos llenos de determinación, dejó caer la frase que cambiaría el resto de la noche: creo que he encontrado a alguien del pasado de tu abuela. Carmen sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Esa frase de Clara resonó en su mente, haciéndola tambalear entre la esperanza y el miedo. La multitud se había quedado en silencio, como un océano expectante, esperando una ola que diera pie a algo nuevo. ¿Alguien del pasado de mi abuela?, repetía en voz baja, mientras trataba de articular las emociones que la asaltaban. Los susurros aumentaban a su alrededor, cada cabeza girando hacia Clara, como si su relato inminente pudiera traer consigo un nuevo significado, una nueva historia que se entrelazaría con la suya. Sí, continuó Clara, acercándose más, sin poder esconder la intensidad en su mirada. Mientras revisaba algunas cartas antiguas en el archivo de la biblioteca, encontré un documento que menciona a una mujer que estuvo muy cerca de tu abuela y que se fue de este pueblo hace años. ¿Cerca de mi abuela? ¿Alguien que la conoció?, preguntó Carmen, sintiendo que cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de un horizonte nuevo e incierto. Exactamente. Su nombre es Leonor, explicó Clara, su voz temblando de emoción. Era una amiga, pero también la guardiana de muchos de sus secretos. Tiene historias que pueden cambiar todo lo que creíamos saber sobre su vida. La presión en el pecho de Carmen creció, envuelta en un torbellino de preguntas. ¿Cómo podía alguien haber estado tan cerca de su abuela y nunca haberlo sabido? ¿Por qué se habían mantenido en silencio aquellas historias que podían haberlas unido antes? Sin embargo, algo dentro de ella encendió una chispa de emoción. Esta era la oportunidad que buscaba. ¿Dónde está ahora? Necesito hablar con ella, dijo, sintiendo una creciente determinación. La respuesta de Clara la dejó sin aliento. Eso es lo más increíble. Es posible que ella vuelva, Carmen. La carta que encontré data de hace un par de meses, y dice que planeaba regresar a su tierra natal. Pero no se especifica cuándo. Ese último comentario la golpeó. ¿Qué significaba eso? Tenía que encontrarse con Leonor antes de que revelara más de su abuela, y la posibilidad de que esa mujer pudiera darle respuestas tan esperadas la llenaba de ansiedad. No podemos dejar escapar esta oportunidad, dijo Carmen a la multitud, que seguía en un silencio expectante. Necesitamos encontrar a Leonor. Ella es la clave para entender a mi abuela y, quizás, a nosotros mismos. El murmullo comenzó a crecer nuevamente, y las cabezas se movieron en asentimiento. Las voces se entrelazaban formando un coro de expectativas compartidas. ¿Pero y si las respuestas que buscamos duelen más que la ignorancia?, preguntó Estela de nuevo, su mirada buscando su apoyo. Y si lo que encontró Clara abre viejas heridas. Carmen sintió que su corazón se encogía. Estela tenía razón. Con cada revelación, podría venir un nuevo tipo de dolor. Sin embargo, vislumbró con claridad la luz que prometía una transformación. Entiendo tus dudas, dijo Carmen, su voz suave pero firme. Pero enfrentamos estas verdades juntos. No será fácil, pero no podemos permitir que el miedo nos disuada de conocer lo que nos une. Esa herencia que es nuestro legado. Con esa resolución, la gente comenzó a hablar entre sí, haciendo planes, sugiriendo nombres, algunos incluso ofreciendo su ayuda para ir a buscar a Leonor. Mientras Carmen observaba la energía fluir entre ellos, supo que esta era solo la primera de varias batallas que tendrían que pelear. Sus corazones estaban ahora más cerca, listos para enfrentar cualquier verdad que pudieran descubrir. Sin embargo, una voz persistente en su mente la recordaba que no todo podía ser tan sencillo. De repente, un estruendo interrumpió el momento. Un hombre apareció corriendo desde un callejón cercano, visiblemente agitado. Sus ojos estaban desorbitados entre la ansiedad y la urgencia. Carmen, gritó, necesitas saber esto también.
Hay un hombre que tiene algo más sobre tu abuela y su pasado. Carmen sintió que el tiempo se congelaba. El cierre de una puerta abría otra más, y en esa segunda puerta, un nuevo universo de secretos los esperaba. ¿Qué más podía desentrañarse de la vida de su abuela? ¿Qué es? Preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras la multitud contenía la respiración. La historia apenas comenzaba, y el destino de todos pendía en la balanza. Con una voz entrecortada, el hombre siguió hablando, incapaz de ocultar la angustia en sus ojos. Se llama Julián, él dice que tiene información vital sobre tu abuela. Algo que, según él, cambiará todo lo que crees saber sobre ella. Las palabras flotaron en el aire, creando una nueva burbuja de expectativa y miedo. Carmen sintió que una marea de ansias la invadía una vez más, mientras la multitud se agolpaba a su alrededor, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Julián? Repitió Carmen, su mente luchando por procesar la nueva información. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Está en la taberna del pueblo, es un lugar donde suele ir a contar historias. Dice que necesita hablar contigo a solas, que te revelará un gran secreto, dijo el hombre, incrédulo por la gravedad de sus propias palabras. Carmen sintió un torbellino de emociones en su interior. Por un lado, la curiosidad la impulsaba hacia adelante, mientras que el miedo la advertía sobre los peligros de cavar más profundo en la historia de su abuela. Sin embargo, sabía que no podía ignorar esta oportunidad. Esa podría ser la clave para un misterio que llevaba arrastrando toda su vida. Vamos, ordenó Carmen, sintiendo como la determinación superaba a sus dudas. Necesito hablar con él. Su historia podría ser la conexión que buscamos. Sin perder tiempo, se dirigió hacia la taberna, seguida de cerca por la multitud que había estado esperando. A medida que se acercaban, el sonido de risas y música folk se volvió más fuerte, un contraste curioso con la anticipación que cargaba en su pecho al entrar. El aire estaba lleno de un sabor a madera envejecida y la risa de aquellos que casi no se percataban de la tensión nueva que emergía en la habitación. En el rincón, rodeado de un par de amigos, estaba Julián, un hombre de cabello canoso y ojos que parecían haber visto más de lo que alguien de su edad debería. Su energía fuerte y carismática era contagiosa, y a pesar de la urgencia, Carmen sintió una ola de calma pasar por ella. ¿Eres Carmen? Preguntó Julián al notarla, su voz grave resonando sobre el murmullo de la taberna. Sí. He oído que tienes información sobre mi abuela, contestó, sintiendo que cada sílaba vibraba con atención. Pasa, hablemos, dijo él, levantándose y llevando a Carmen a un rincón más alejado. La multitud, intrigada, se dispersó poco a poco, dejando suficiente espacio para escuchar, pero deseando que la revelación no fuera demasiado devastadora. Tu abuela era una mujer extraordinaria, comenzó Julián, su mirada intensa. Lo que muchos no saben es que su vida estuvo marcada por decisiones que impactaron a muchos en este pueblo. Algo que nunca se atrevió a compartir. Carmen sintió que su corazón resonaba con cada palabra, como si todas las historias no contadas de su familia la abrazaran, y el aire se volvía más pesado a cada instante. ¿Qué decisiones? Preguntó, su voz casi un susurro. Julián inhaló profundamente, como si se preparara para una tormenta. Ella, en su juventud, se enfrentó a situaciones donde tuvo que elegir entre su seguridad y ayudar a otros. Y esas decisiones la llevaron a transformar vidas, pero también la marcaron para siempre. Esas elecciones, Carmen, son la razón de los secretos que han estado ocultos. Carmen se quedó sin palabras, sintiendo que la historia de su abuela era un laberinto de sombras y luces. En ese momento, comprendió que este viaje apenas comenzaba y que cada nuevo descubrimiento podía llevarla a emociones que jamás había imaginado. Necesito saber más, imploró, desbordando la mezcla de inquietud y emoción que la poseía. Puede ser doloroso, advirtió Julián, su tono grave. Vale la pena, aseguró ella, sintiendo que cada decisión hecha por su abuela resonaba con su propio deseo de conocer la verdad y así, con León y Clara a la distancia, los ojos de la multitud todavía fijos en ella, Carmen se sintió en la frontera de lo conocido y lo desconocido. De pronto, un grito resonó desde el extremo opuesto de la taberna. Carmen, espera. No puedes dejar que él te cuente eso sin saber la verdad completa. Era Estela, quien se abría paso entre la gente. Hay algo sobre Julián que deberías saber, algo que podría afectar todo lo que piensas sobre tu familia. Carmen sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El momento de la verdad se volvió aún más resbaladizo.
¿Qué secretos ocultaba Julián? ¿Sería posible que los eslabones de la historia estuvieran más interconectados de lo que pensaba? El eco de las palabras de Estela resonó en su mente y el futuro de su búsqueda ahora giraba en torno a un nuevo dilema. Carmen se quedó paralizada, mirando a Estela con sorpresa. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas, había algo más profundo en juego. La multitud, que antes había compartido la anticipación en la taberna, se convirtió en un murmullo confuso. Todos inclinaban la cabeza, intentando captar lo que sucedía entre las tres. ¿Qué quieres decir con eso, Estela? Preguntó Carmen, la inquietud dibujándose en su rostro. Estela tomó aire, mirándola con seriedad. Hay una historia sobre Julián que muchos en el pueblo conocen, pero pocos se atreven a mencionar. Antes de que hagas lo que tiene que contarte, creo que es justo que sepas su parte. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera cambió, se volvió densa, casi palpable. Julián observaba, sus ojos entrecerrados, anticipando la reacción de Carmen. Se preguntaba quién era este hombre que podía, a la vez, ser un puente y un obstáculo en su búsqueda de la verdad. Julián, comenzó Estela, pero Julián levantó la mano para detenerla. No, lo haré yo, dijo con voz serena. Su mirada se enfocó en Carmen, como si buscara en sus ojos un destello de comprensión. No soy quien crees que soy. Mi historia está entrelazada con la de tu abuela, pero también con errores del pasado. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Errores? ¿Qué quieres decir? Cuando era joven, estaba involucrado en algo enorme, algo que podría haber destruido todo lo que tu abuela trataba de construir en este pueblo. No me enorgullezco de lo que hice. Tu abuela fue una de las que se atrevió a hablar, a enfrentarme. Y eso la convirtió en una heroína, aunque no todos la veían así. Estela observaba, una mezcla de preocupación y compasión en su rostro. ¿Qué sucedió? Preguntó Carmen, apenas logrando mantener la voz firme. La revelación era como una bola de nieve que estaba rodando, creciendo mucho más de lo que había anticipado. Lo que comenzó como un proyecto de ayuda se torció en un conflicto. La señora que creías tan amable se negó a dejar que su conciencia se viera influenciada por el poder. Ella se levantó contra aquellos que deseaban controlar al pueblo, y en su lucha, muchos se vieron afectados. Yo fui uno de ellos. Pero yo no estaba solo, había otros, personas influyentes, y todos perdimos algo. Tú perdiste mucho más, y Carmen no sabía si creería en cada palabra de Julián. Se cuestionó si habían motivos detrás de sus revelaciones. Sin embargo, algo en su voz resonaba con sinceridad, como ecos apagados de historias perdidas. Una parte de ella deseaba aferrarse a la imagen dulce de su abuela, pero otra parte sentía que esa dulzura no era suficiente para narrar la grandeza de su legado. ¿Y si no te creyeran? Carmen se sintió dividida entre la verdad y el deseo de proteger la imagen de su abuela. ¿Qué importa lo que digas sobre tu pasado? Porque la verdad nos libera, Carmen, contestó Julián, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sin la verdad, las sombras de los secretos persistirán, someterán a tu familia a un ciclo que nunca terminará. Tu abuela tomó decisiones difíciles por una razón. Merece ser conocida no solo como buena, sino como una mujer de fe y convicción. Carmen sintió que quería llorar. La historia que creía conocer ahora se transformaba en un océano de matices. Las palabras de Julián resonaban en su mente. ¿Qué tan necesario era conocer la verdad total y cruda? ¿Qué implicaría eso para su propio viaje? Sin tiempo para reflexionar más, Estela interrumpió el trance. Carmen, no puedes dejar que Julián te engañe. Tienes que pensar con claridad y decidir antes de escuchar la historia completa. Soy yo quien tiene que decidir, respondió con firmeza. Voy a escuchar. Es mi historia, mi familia, y eso me pertenece. Julián sonrió, como si esa decisión ya hubiera abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. No había vuelta atrás, y ella lo sabía. Pero antes de que pudiera relajarse, un estruendo siguió en la taberna. La puerta se abrió de golpe, deslizando al interior una figura oscura y enérgica. Carmen, ven aquí. Lo que estás a punto de hacer podría cambiar todo, no te arriesgues. La voz era familiar, y la ansiedad invadió nuevamente el aire. La mirada de Carmen se centró en el recién llegado, sintiendo un nuevo giro en su propio destino. Era Marco, su hermano.
que sabía el que podría destruir el coraje que había encontrado, Carmen se encontró en la antesala de una verdad que la cambiaría para siempre. Mientras Julián la observaba, casi como un maestro frente a su alumno, se dio cuenta de que el siguiente paso podría ser tanto un final como un nuevo comienzo. ¿Podría manejar la verdad? ¿Qué haría con ella? La verdad estaba al alcance, pero el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Carmen sintió que su mundo se tambaleaba. Marco había irrumpido en la taberna como una tormenta inesperada, y su presencia era un recordatorio sobrio de todo lo que podía perder. Las palabras de Julián resonaban en su cabeza, mezclándose con la urgencia de su hermano. «Marco, ¿qué haces aquí?», respondió Carmen, aunque sabía que su voz sonaba más confusa que clara. «Vine a advertirte», dijo Marco, su rostro tenso y preocupado. La multitud comenzó a murmurarse, sintiendo la tensión en el aire. «No puedes confiar en lo que Julián te está diciendo. Hay cosas que no sabes, cosas que pueden poner en peligro lo que hemos construido». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Carmen, sin poder ocultar su creciente frustración. Sintió como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno que le ofrecía respuestas y otro que la mantenía atada a sus miedos. «Te lo explicaré, pero no aquí», dijo Marco, mirando alrededor como si se hubiera dado cuenta de que estaban siendo observados. «Hablemos en casa, donde nadie pueda oírnos». «Esto es más grande de lo que imaginas», Carmen sabía que su hermano actuaba siempre con sus mejores intenciones. Sin embargo, había algo en su voz que la inquietaba. ¿Y si lo que Julián dice es verdad? ¿Y si la historia que hemos creído durante tanto tiempo es solo una fachada?, cuestionó. «No lo es. Te lo prometo, Carmen. Hay cosas de nuestro pasado que son dolorosas, pero no por eso dejan de ser reales. La vida de abuela no fue tan simple». «Por favor, escúchame», insistió Marco, su mirada reflejando una desesperación que conmovió a Carmen. Julián entrecerró los ojos, observando el intercambio entre los hermanos. La tensión aumentaba, como una cuerda estirada a punto de romperse. La atmósfera se sentía casi eléctrica, y la multitud observaba con cautela, esperando el desenlace. «Es mi historia, Marco», dijo finalmente Carmen, sintiendo que la decisión que debía tomar pesaba sobre sus hombros como una losa. «Debo escucharla. Ya no puedo correr más de la verdad», y en ese momento, un silencio sepulcral se posó sobre la taberna. Todos los ojos estaban fijos en ella. Estela, con una expresión de preocupación profunda, pareció ponderar las palabras de Carmen. «Escuchar no significa aceptar todo como verdad», dijo Estela, suavemente. «A veces conocer una historia puede abrir heridas. Hay que estar preparada para eso, cariño». Carmen asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Tenía que ser fuerte, debía encontrar su camino a través de la confusión. Pero voces pasadas de su abuela susurraban en su mente. ¿Cuánta valentía habría requerido enfrentarse a lo desconocido? Marco se acercó un poco más, la preocupación evidente en su mirada. «Tú sabes que siempre te he protegido», dijo en un tono casi suplicante. «No dejes que la historia de alguien más te guíe a ti. Lo que quiero es protegerte, como siempre lo he hecho». «No puedo permitir que el miedo me detenga», respondió ella, con una firmeza que la sorprendió, incluso a sí misma. «Estoy lista para escuchar la verdad de Julián». Fue entonces cuando Julián rompió el silencio. «Carmen, estoy aquí para compartir lo que sucedió, pero también tengo miedo. La verdad puede ser un arma, y aquellas que la llevan a cuestas quedan expuestas». Su voz transmitía una mezcla de sinceridad y preocupación, y al mirarlo vio un destello de vulnerabilidad en su mirada. «Entonces, empecemos», dijo Carmen, consciente de que el tiempo avanzaba como un tren en movimiento. «Quiero saber qué pasó realmente». Mientras se preparaba para dar ese salto al vacío de la historia, la tensión se había convertido en un hilo delgado que amenazaba con romperse. El aire estaba cargado de perspectivas olvidadas y emociones reprimidas, y al abrirse a la verdad, no sabía si podría soportar el peso del descubrimiento. Sin embargo, un pequeño eco de esperanza floreció dentro de ella. Quizás encontraría respuestas que cambiarían no solo su propia historia, sino la de su familia. Con una respiración profunda, se volvió hacia Julián, lista para escuchar cada palabra que podría cambiarlo todo, pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó afuera de la taberna. La puerta se abrió de golpe en un gran estruendo, y una figura tambaleante apareció en el umbral. «¿Ayuda?»,
Los hombres de la ciudad vienen. Están buscando a Julián. Carmen sintió que su corazón se detenía. ¿Qué había desatado realmente al entrar en este camino de verdades olvidadas? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar no solo el pasado de su abuela, sino también las repercusiones del presente? El caos se acercaba, y en su mente resonaba una sola pregunta: ¿podría sobrevivir a la verdad que estaba a punto de desvelarse? Carmen respiró profundo, su corazón golpeando frenéticamente. La puerta de la taberna vibró con el eco del grito asustado, y la atmósfera se volvió tensa, como una cuerda a punto de romperse. Las miradas se dirigieron rápidamente hacia Julián, quien mantenía una expresión de preocupación, pero también de resignación. Así que es cierto, murmuró entre dientes, apenas audible. ¿Qué está pasando, Julián? Exigió Carmen, su voz llena de un coraje latente. ¿Qué has hecho? Carmen, hay cosas de las que no he podido hablar, decisiones que se tomaron en el pasado, consecuencias que llegaron a este momento, respondió Julián, la urgencia en su voz más que evidente. Debo salir de aquí. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un griterío de confusión. Estela tomó la mano de Carmen firmemente, como un ancla, un recordatorio de que, en medio del caos, aún había lazos que unirían a la comunidad. No puedes dejar que el miedo te arrastre, Carmen. Tu abuela enfrentó enemigos, pero siempre lo hizo con amor. Debemos recordar eso. Alex, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Lo que tu abuela hizo por este pueblo no debe ser olvidado. Ahora más que nunca, debemos permanecer unidos, dijo, su voz resonando como un faro en medio de la tempestad. Carmen miró hacia Julián, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. ¿No puedes quedarte y contarnos tu historia? No solo sobre lo que hiciste, sino sobre lo que mi abuela representaba. Quizás podamos cambiar el rumbo de las cosas. El rostro de Julián se ablandó, y en su mirada había un destello de esperanza. Tal vez si lo hacemos juntos, si nos convertimos en una voz que clama por la verdad. La historia de tu abuela necesita ser compartida, y no solo las partes que duelen. Pero no estoy seguro de que sea suficiente para protegernos. De pronto, el sonido de pasos resonó más cerca. Las sombras se movían en la entrada de la taberna. Carmen se sintió abrumada entre el deseo por conocer la verdad de su familia y la inminente llegada de un peligro palpable. «¡Escuchen todos!», gritó, su voz firme y clara, atrayendo la atención de la multitud. «Hoy enfrentaremos la verdad, no importa cuán dolorosa sea. Si nos quedamos unidos, seremos más fuertes que cualquier secreto». La multitud asintió. Un murmullo de apoyo comenzó a surgir, reviviendo el propósito que su abuela había sembrado en ellos. Era el momento decisivo. La fe de su abuela brillaba en los corazones de todos. Si luchamos por el legado de mi abuela, podemos crear un nuevo futuro. No podemos permitir que el miedo nos divida. Mientras las palabras de Carmen resonaban con fuerza, las sombras en la puerta dieron un paso hacia adelante. Eran hombres de la ciudad, muchachos que eran enviados a silenciar a Julián. Pero con la comunidad apoyando a Carmen, la lucha entre el recuerdo y la realidad estaba a punto de desatarse. Los hombres comenzaron a avanzar, pero Carmen actuó rápidamente. «Deténganse. No dejen que el pasado nos consuma. Este pueblo escribe su propia historia, y la verdad siempre prevalece», gritó, sentando las bases para el cambio. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por el clamor de la comunidad. Las firmes miradas y la determinación reflejadas en los ojos de los vecinos comenzaron a hacer dudar a aquellos que pensaban tener el poder. «Ustedes no están solos», se escuchó entre la multitud. «Esta es nuestra tierra y nuestra cultura». Mientras la tensión aumentaba, Carmen sintió una oleada de valor. En ese momento, la revelación final de Julián podría cambiar todo. «Hazlo, Julián», instó, su corazón latiendo con fuerza. «No escondas la verdad más». Julián respiró profundamente, mirando a cada rostro en la taberna. Lo que comenzó como una lucha por la comunidad se convirtió en una guerra de intereses. Hay personas que desean controlar lo que sabemos, que quieren mantener a la comunidad alejada de la verdad. Tu abuela nos enseñó a luchar desde el amor, y ese amor es más fuerte que cualquier envidia. A medida que sus palabras llenaban el espacio, Carmen sintió que un resquebrajamiento sucedía entre la multitud. La comunidad estaba comenzando a entender el complicado legado de su abuela. «La historia se escribe con valentía, no con silencio», continuó Julián,
cada palabra destruyendo las cadenas que habían mantenido a los presentes asustados por tanto tiempo. Los hombres de la ciudad vacilaron en su avance. La unión que Carmen había construido resonaba con tal fuerza que comenzaron a preguntarse a sí mismos quién era el verdadero vencedor. Carmen levantó la mirada, buscando la conexión que su abuela siempre había fomentado en la comunidad. Hoy, enfrentamos no solo la verdad, agregó Carmen, su voz llena de ímpetu, sino también a quienes intentan detenernos. No será fácil, y la verdad puede doler. Pero juntos, avanzaremos. Por nuestra comunidad. Por el legado de mi abuela, la multitud estalló en vítores, y en ese mismo instante, Julián encontró la fuerza para relatar la historia que había permanecido oculta, con todo su peso y su luz. Las sombras de la verdad comenzaron a desvanecerse, y en su lugar surgió la luz de la esperanza. La batalla no solo era por la protección de Julián, sino por la identidad de un pueblo que se unía en medio de la adversidad. Carmen, sintiendo el pulso de la comunidad a su alrededor, supo que habían comenzado a escribir una nueva historia. No sería simple, podría doler, pero la verdad siempre lleva consigo el poder de crear la transformación que tanto necesitaban. Y así, con ojos determinados y corazones unidos, se prepararon para enfrentar cualquier sombra que aún quedara. La lucha apenas comenzaba, pero juntos, estaban listos. Ahora es tu hora de entrar en este viaje. Si quieres seguir siendo parte de esta historia y descubrir lo que vendrá, tienes que suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas revelaciones. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran esta extraordinaria historia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que ha cambiado todo. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestro viaje juntos.